Y continuamos aquí en TRB conversando usted y mi persona de Buenas Energías y tenemos un invitado hoy importantísimo que nos ha acompañado durante esta temporada maravillosa y es importante que la gente sepa que el día jueves, el viernes, estamos nosotros cumpliendo un año en vivo y el próximo miércoles vamos a hacer una sorpresa aquí bien bonita en el programa. Vamos a darle la bienvenida a Rafael Núñez, excelente terapeuta de constelaciones familiares, también trabaja la parte angelical. Buenas tardes, Rafael, ¿cómo estás? Winder, gracias por la invitación nuevamente. Padre, por estar aquí. Gracias al canal por ser mi casa y darme apertura a que la gente sepa y entienda de todos estos temas que nosotros hablamos aquí en el programa día a día. Hoy tenemos un temazo, emociones. ¿Emociones? Y las adicciones. Las adicciones emocionales. Sí, las adicciones emocionales. ¿Sabes ¿Cómo se come eso que adicciones emocionales? Ok, fíjense que así como existen las adicciones típicas, droga, alcohol, lo que sea, están las adicciones a las emociones. Y muchos de nosotros no nos percatamos y no nos damos cuenta de que somos adictos al conflicto, de que somos adictos al sentirme pobrecito yo y andar deprimido y andar triste, que somos adictos al cotilleo, al chismorreo, de andar hablando de la vida de los demás, inclusive hasta la de uno mismo, y eso son adicciones. El organismo, las redes neuronales, el sistema nervioso, las células de nuestro cuerpo necesitan la química que genera el conflicto, que genera la tristeza. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos redes neuronales que ya están preestablecidas. Esas redes neuronales se forman a través de nuestro crecimiento. Entonces, por ejemplo, nazco y crezco en un hogar donde lo que escucho constantemente es un problema, una pelea, un conflicto, una rabia, un odio, grito, un resentimiento. odio, no trato a tu tía porque me hizo tal cosa. O sea, voy creando en mi sistema, la necesidad de que vivir bien es tener un conflicto. Claro. Entonces, ¿qué hacen mis redes neuronales? Mis redes neuronales ya se afianzan a que yo tengo que escuchar siempre un problema. Siempre un grito, un insulto o establecer mi poder dominando, gritando, ordenando y mandando y creando un conflicto en todo. Entonces, las células, así como en una persona que tiene adicción a drogas o al alcohol, las células cada cierto tiempo necesitan nuevamente tener la dosis de esa química, de ese químico. En este caso, es el químico que genera mi propia hipófisis. ¿Qué hace? Tengo una red neuronal que está adaptada al conflicto. Entonces, bueno, me caso con una persona conflictiva con la cual yo puedo pelear, gritarme, insultarme. Incluso, si es de irse a las manos, me voy a las manos. Y las amistades también son iguales, Rafa. Y por supuesto, estoy rodeado de personas en mi entorno que todo el tiempo es un grito, una pelea y que nos regodeamos con el tema de que peleé con mi esposo, peleé con mi esposa y no me dejo montar la pata. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Cada cierto tiempo, todas nuestras células necesitan ese químico. Las redes neuronales ya tienen estructurada la vida en conflicto. Entonces, cada cierto tiempo, yo voy a tener una pelea. Con mi jefe, con mi pareja, con mi mamá, con mis hermanos, ¿con quién? Entonces, en terapia yo siempre le digo a las personas, percátate de quién es tu jíbaro. Y de quién eres tú el jíbaro. Correcto. Porque es una simbiosis entre la persona con la que vives en conflicto y tú. Aman estar en conflicto. Entonces, muchas veces tendemos a aconsejar o a ver a las personas, a nuestros familiares que están en esas relaciones conflictivas. Bueno, pero ¿por qué no lo dejan? Bueno, ¿por qué no la dejan? No lo va a dejar, no vas a dejar a esa persona. ¿Por qué? Porque tú amas el conflicto, es una adicción en tu cuerpo. Así como están también las personas que, pobrecito de mí, pobrecita de mí, nadie me quiere y yo qué tanto hago por los demás y entro en un estado de depresión. ¿Por qué? Porque mi adicción es a la depresión. Entonces, y se convierte en una víctima. Por supuesto, la persona que está
que vive o necesita la adicción a la depresión, a la tristeza o al pobrecito yo, va a estar constantemente en un entorno donde va a ser agredido o agredida, donde va a haber personas que la van a malponer, a maltratar. ¿Por qué? Porque es que esa es mi medicina, esa es mi química, esa es mi adicción. Yo voy a estar en ese proceso. Entonces, ¿a qué se invita a las personas que nos están viendo? Percatémonos de qué somos adictos. ¿Cuál es mi entorno? Y, como dicen, para poder hacer fuego se necesita fósforo, claro, fósforo y oxígeno. O sea, ¿quién soy yo? ¿Yo soy el fósforo? ¿Soy el oxígeno? Ok, entonces, ¿quiero cambiar mi vida realmente? Entonces yo me retiro del conflicto, me retiro de sentir que hago y los demás no lo valoran, porque ese es mi estado de depresión. Claro. Esa es mi gasolina para yo poder activar en mí esa necesidad de mi química, de pobrecito de mí, esa tristeza. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer para poder salir de esos estados que no nos gustan? Cuando estás en depresión, cuando estás en rabia, es cuando viene la acción en ti de, me detengo. ¿Por qué? Ya va. ¿Por qué siempre tengo que contestarle a mi mamá? ¿Por qué siempre tengo que contestarle a mi papá? ¿Por qué tengo que ponerme pico y pata con mi maestro, con mi jefe? Entonces me detengo, respiro y digo, esto no hace falta más en mi vida. Esa es la forma de sabotear las redes neuronales que ya tienen adaptada esa adicción. Tomar conciencia. Tomar conciencia. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sabotear. Sabotear el pensamiento, sabotear la emoción que viene a ti al momento de la adrenalina y viene la explosión de la rabia, de la tristeza, de la depresión. Entonces, detenerte y decir, yo no necesito más esto en mi vida. Hasta el día de hoy. Y eso, ojo, tenemos cuántos años en este proceso de adicción. 20, 30, 40, 50 años. Entonces, esa sanación es paulatinamente. Por supuesto, yo siempre le explico esto. Vas a ir en automático. De repente, un día no te das cuenta y explotaste el problema. Y de repente, cuando estás terminando el problema, dices, wow, pero yo dije hoy que yo no iba a hacer eso. Pero bueno, no importa. Levántate, vuélvelo a intentar y sigue trabajando en pro de no volver a caer en esos estados. Ahora, ¿quién es tu jíbaro? Es que es importante detectarlo. Sí, es importante detectarlo, porque, por ejemplo, ¿quién es mi jíbaro? Por ejemplo, mi mamá. No es que a mí no me guste ir para casa de mi mamá, porque mi mamá siempre es un conflicto, mi mamá siempre es una quejadera. Pero ahí estás metida, sí. Ahí estás metido en casa de tu mamá, escuchando a tu mamá, pero entonces entras en el conflicto, pero bueno, y empiezas a pelear con mamá. Entonces, si de verdad, no quieres estar en esa situación, ¿para qué sigues yendo? ¿Cuál es la verdad que hay? Que eres adicta al conflicto, necesitas estar en el conflicto. Entonces, cuando me hago consciente, digo, ok, no lo necesito más en mi vida, me aparto, me retiro. Y si voy, respiro y no me conecto. Porque bueno, este es el ser que amo, es mi madre. Entonces, empezar a entender que esa es la forma en que él ve la vida. Es correcto. Eso es empezar a trabajar ese proceso de respetar el libre albedrío y la forma de que como cada quien ve la vida y como cada quien se comporta en la vida. Entonces, es importante que todos los que nos están viendo siéntense, mediten y percátense de qué es a lo que son adictos emocionalmente. ¿Cuál es el conflicto con el jefe? ¿Qué es lo que les molesta? ¿Qué es lo que les incomoda? Porque también en el fondo en esto hay un gran tema de control. La necesidad de que todo sea controlado como nosotros queremos que suceda. Y lamentablemente nada en esta vida va a ser como nosotros queremos que sea. Porque existen circunstancias, existen situaciones y las personas que están involucradas ven el mundo de forma distinta a nosotros, creen en un mundo completamente distinto al de nosotros. Cuando nosotros soltamos el control, eso también nos ayuda a percatarnos de que, yo no necesito esto en mi vida. Y si hay adicciones emocionales en una empresa, es importante salir, hacer un barrido de esas personas que son y que viven dentro del conflicto. Bueno, por ejemplo, en constelaciones empresariales, a nivel de constelaciones familiares, se trabaja la estructura de la empresa. Y por ahí se puede buscar y ver cuál es el conflicto que está detonando
la persona que detona el conflicto y poder hacer los cambios. En este caso, el dueño de la empresa puede buscar los focos donde hay ese tipo de conflicto, buscar las personas que aman estar en esas situaciones, se puede identificar las adicciones que hay y bueno, bien sea cambiarlas de departamento, cambiar la estructura para poder encontrar equilibrio y sanar eso que está sucediendo en la empresa si no toca despedir a la persona. Porque indiscutiblemente ese cuento que dice que una manzana podrida daña el saco de una u otra manera, es cierto, porque es energía, y si de repente está esa manzana y otras personas están ancladas en el problema, se van a llenar más de esa energía. Sí. Vamos a una breve pausa comercial y de regreso seguimos conversando con Rafael sobre estas adicciones emocionales porque le tengo una pregunta de regreso. Ya regresamos.